bien, amigos, bienvenidos a un nuevo Mano a Mano. Acá en Gelatina vamos a conversar con una de las grandes figuras del fútbol argentino, emblema de Estudiantes de La Plata, referente de la selección, jugador, dirigente, voz autorizada para hablar de fútbol desde adentro y desde afuera de la cancha. Bienvenido, Juan Sebastián Verón. Muchas gracias. ¿Cómo estás, che? Felicitaciones por el clásico, primero que todo. Bueno, gracias. ¿Cómo lo viven? Y el jugador lo vive con mucha felicidad y es un partido que para la ciudad significa mucho. Entonces, está claro que lo vivan y está bien que lo vivan de esa manera. Yo la verdad que más tranquilo, más allá de que me pone contento, o sea, ya pensando en lo que viene. Pero ¿cuánto de la aprobación de una dirigencia se juega en estos partidos? Depende del contexto y depende del club. A nosotros, por suerte, nos viene, en años ya nos viene yendo bastante bien, y sobre todo en este tipo de partidos. Entonces, como que no estamos necesitando un clásico como para tirar algún anuncio, hacer algo, Claro. Sino que o contar con la aprobación del socio. Voy a repasar prácticamente toda tu carrera, Bruja, si me lo permitís. Vamos. Voy a arrancar por el final, pero para llevarte al principio voy a arrancar por este año. Falleció tu viejo, la Bruja, la original Bruja Verón, gloria de Estudiantes, muy querido por todo el fútbol argentino, que eso también se vio a partir del fallecimiento, todas las voces que salieron a recordarlo y a manifestar cariño. Volvieron a circular las imágenes de su gol al Manchester, que le dio a Estudiantes la primera Intercontinental. ¿Cómo te marcó él como jugador? ¿Cómo te marcó él como persona? ¿Cuánto hay de su legado en que vos hayas dedicado tu vida al fútbol? Mirá, como jugador te diría muy poco, porque yo no lo vi. O sea, el último partido que tengo algún recuerdo vago en primera con Estudiantes, con Boca, creo que en el año 80-81, en cancha de Estudiantes. Y ese fue el último partido de él, aparte. Yo me recuerdo en la platea, lo que era la platea techada en el estadio de Nuno. Y justamente jugaba con el Boca de Maradona. Y ese fue su último partido. Se rompió, no sé si se rompió la rodilla o se volvió a resentir. Y bueno, ahí se retira de Estudiantes. Después dio vuelta a Argentino de Quilmes, estuvo y jugó en los regionales acá en la provincia de Buenos Aires. O sea, yo leí, mi vieja tenía un cuaderno con recorte de mi papá y ahí vi como que empecé a tomar un poco de conciencia de lo que era mi viejo. Y obviamente cuando íbamos a la cancha, ¿no? Que la gente lo paraba, claro, seguido para hacerse alguna foto. Después, como todo, viste las historias, lo que jugaba tu viejo y todo eso, viste, que viene detrás, pero la realidad que sí, como formador, porque yo lo tuve, te diría, prácticamente todas las inferiores, no siempre de técnico principal. Vos imaginate que hoy nosotros en una categoría trabajan casi 5 personas. Es un cuerpo técnico de un plantel de primera. Solo para una categoría. Solo para una categoría. Antes, cuando trabajaba mi viejo, eran 2 y un profe, nada más. Entonces, las relaciones, aparte con el técnico, no eran tan cercanas, porque imagínate que mi papá tenía casi, 90 chicos a la mañana. Claro, muy difícil. Entonces, bueno, ¿Y vos de eras hecho uno? hay historia. Yo era uno, si bien era el más cercano, era uno. Pero bueno, como que el trato en el club no era un trato muy cercano. Ok. ¿Qué otros jugadores de esa camada podemos llegar a conocer? Y, no sé, Gastón Córdoba, Martín Mazuco, bueno, después la 73, Martín Palermo, el Rulo París, Gonzalo Gaitán, bueno, hay varios más. Hay una generación, la nuestra, para la cual Verón sos vos, ¿no? Porque obviamente tampoco lo vimos jugar a la Bruja. Debutaste en Estudiantes con el apellido Verón en un momento difícil, peleando el descenso. ¿Cómo fue dar esos primeros pasos cargando el apellido, no? Sí, eso me parece que es más adentrando, si se quiere, a la parte profesional. Cuando estás por dar, o cuando estuve por dar el paso. Antes no era algo que me fijaba,
porque tampoco había tanto como para que me contamine. Entonces, más de lo que o escuchaba yo, o lo que se decía. Haces un contraste con las redes, ponele. Claro, hoy hay Claro. mucha más información. Imagínate que a mi hijo lamentablemente le pasó eso. En el momento que él debuta en Estudiantes, bueno, la comparación, ¿no? Y toda esa cuestión que, quieras o no, te puede llegar a pegar desde lo anímico, lo sentimental, o todo lo que vos procesás cuando estás recorriendo o estás tratando de hacer una carrera. Entonces yo, era bastante inconsciente, y lo único que pensaba era en jugar nada más. Yo quería jugar al fútbol. Y lo tenía bien claro. De hecho, dejé el colegio, tuve bastante problema con eso con mi vieja. Y yo quería ser jugador, no pensaba en otra cosa, y la realidad que tampoco el apellido me importaba tanto. ¿Hay alguna manera, voy a ir y venir del pasado al presente, Vamos. ¿hay alguna manera como dirigente o como dirigencia de poder mantener al jugador al margen de ese ruido que hay en redes? Difícil, ¿O es no. una época en la cual el jugador se va a volver loco? Es muy difícil. Yo creo que sí se puede trabajar en la manera que a vos te pega, esto que hablábamos, Ok. el impacto que puede tener una crítica o algo que digan en redes, ¿entendés? No sé, recién estaba viendo tu programa y había mensajes, y hay mucho, ¿no?, de traidor y demás. Entonces, ¿viste cómo te puede pegar, o cómo te puede entrar? Y la realidad que es más trabajar sobre esa parte, que en realmente qué es lo que te puede a vos modificar. Mucho, poco. Mm, Hay una cuestión, me parece, más de psicología, porque en definitiva eso forma parte de los chicos. Hoy es difícil sacarlo de ese contexto, ¿no? De lo que dice la red social. Sí, aplica para todo, no estamos hablando de fútbol, pero aplica también para el Por eso periodismo, mismo. aplica para la actuación, para la música. Para todo. Todos en el Todos, momento de soledad agarran la exactamente. pantallita y se encuentran. Te encontrás con eso. Y bueno, ¿y esto de qué manera a vos te afecta? Si lo que lees te afecta y te moviliza, bueno, cerrá todo Dedicarse. y no veas nada. Ahora, si te gusta porque te gusta, bueno, tenés que saber que del otro lado también hay gente que o no le gustás, o como se dice hoy, los trolls, y toda una cuestión, un submundo, viste, que es Claro. difícil de... Es el costo, ¿no? Es la pelusa de un durazno. Que es difícil, exactamente, viste, al final, ¿cómo haces para erradicar eso? Y entonces, entre lo bueno y lo malo, hoy me preguntaste, ¿cómo, viste, como me preguntan, cómo te sentís después de...? Y me siento bien, no soy eufórico, Claro. y tampoco me voy a matar porque perdí un partido. Bien. Sí, son los dos extremos, ¿no? La mejor dirigencia en la historia del fútbol. Exactamente, de la ahí humanidad. va. Después del ascenso con Estudiantes llegás a Boca. La mano de Bilardo y también de Diego, ¿no? ¿Cómo era ese Boca? ¿Cómo era llegar a ese vestuario? ¿Cómo era la relación con ellos, con Bilardo, con Diego? ¿Cómo era la relación entre ellos? Y, o sea, para mí era como entrar de chico a un circo. Viste que entras y ves, o sea, payasos, el malabarista y el coso que dan vuelta, y como de chico, viste que te quedas así. Y para mí era eso, o sea, a Carlos, obviamente, por la relación por mi papá, tenía como más trato y lo conocía, pero para mí Diego fue, o sea, fue la inspiración nuestra, de nuestra generación, al fútbol. O sea, Maradona Claro. era lo máximo. Y verlo y tenerlo tan cerca, que yo nunca me imaginé esa parte, de verlo en un Mundial 86, verlo en el Napoli, nos levantamos a las 11 de la mañana a ver el Napoli de Maradona. En familia, ¿sí? En tu casa. En familia, sí. Entonces, viste, tenerlo ahí, fue la realidad que fue un montón, hasta que me acostumbré. Cuando me acostumbré, me fui. Claro, había mucha expectativa puesta en ese Boca, ¿no? ¿Jugaba bien ese Boca? ¿Cómo funcionaba ese equipo? Jugaba bien. Era un poco díscolo, ¿viste? Porque el ambiente era divino, pero a la vez era complicado. Era complicado. Y, por todo, por personalidades, por un montón de cuestiones que Me imagino, pasaban. sí, de ese ruido, sí. ¿Entendés? Pero bueno, más allá de todo eso, yo realmente lo pasé muy bien, muy bien. Lo pasé bien porque
no tenía responsabilidades porque hasta de la inconsciencia en el lugar que por ahí estaba, Claro. que vivía. Y yo, como te dije al principio, yo quería jugar al fútbol y quería jugar a la pelota. Entonces, lo tenía Maradona, Sí. Boca. O sea, me había cambiado la escala también, o sea, de lo que vivía en realidad. Pero me costó al principio un poco, después me acomodé y me fue bien. Entre el 96 y el 98 te tocaron 3 directores técnicos, 3 entrenadores muy distintos. Bilardo, Menotti y Pasarela. ¿Qué diferencias había entre ellos y con qué te quedás de cada uno? Bueno, diferencias sí, sí las hay. Yo creo que el fútbol en sí tiene como una raíz y que al final termina, viste, que termina en un tronco de un mismo árbol en sí. Y hoy el fútbol tiene todo de Menotti y tiene mucho, pero muchísimo también, y todo de Bilardo. Pero bueno, son obviamente dos estilos distintos. A mí con Menotti me tocó por ahí no convivir tanto porque creo que estuvo 2 meses y después se fue. Pero bueno, más o menos en charlas y en concentraciones también, digo, de escucharlo, de verlo, de compartir también alguna opinión. Yo me pasó con Bilardo, me pasó con Menotti y con los demás técnicos, no le prestaba, no era una charla recurrente con el técnico, pues yo no quería ser técnico, nunca me imaginé como técnico. Siempre supiste que técnico no ibas a ser. No iba a ser. Y ¿Por qué, che? ¿Qué es lo que marca eso? ¿Cómo te das cuenta que un jugador va a ser técnico y otro que el no? interés, no sé, el interés. Yo, por ejemplo, el Cholo Simeone, te sentabas en una mesa y lo primero que agarraban los vasos, las copas, los cuchillos. Y no, 3-4, 3-2, no, yo voy a jugar acá, sí, para acá, porque tenemos que movernos. Bueno, le digo, Cholo, dale, déjame Que echar metas la pelota. que tenemos que jugar. Y bueno, y así me pasó con varios. Algunos más, otros menos. Pero bueno, no era que no me despertaba a mí un interés de saber o de conocer cómo había hecho la táctica o qué le parecía y si, viste, mi charla iba por ahí por otro lado, más personal. ¿Pero hay entrenadores que te cambian la forma de jugar a la pelota o el jugador ya viene como con una esencia que la desarrolla toda su vida? Yo creo que tiene una esencia y después, evidentemente, vas incorporando cosas y posiblemente te sientas más cómodo con un sistema que con el otro. O con una manera de pensar o no. Digo, hay jugadores que en esto de los extremos, ¿viste? Que están los extremos, a quien más, a quien menos. Yo soy bastante pragmático en el fútbol. ¿Qué significa? ¿A qué te referís con eso? Y soy pragmático, o sea, no me caso con Bien. un sistema. No es que soy fundamentalista de una cosa o de la otra. En esto, yendo a los extremos, ¿no? Que lo ponen, que para mí es una tontería, pero bueno, que Menotti y Bilardo. La dicotomía, ¿no? Exactamente. Y yo voy muy por el medio. Para mí, de las dos cosas surge algo. Surge algo supuestamente Guardiola, superador, como dicen, ¿no? De las dos cosas. Porque si lo conocés a Guardiola, viste, muchos lo tienen con ataque, pero le da mucha preponderancia también a la defensa y la manera de defender, ¿no? Entonces, bueno, me parece que tengo, a mi manera de ver, siempre tuve esas dos cosas. Jugaste en la selección desde las juveniles hasta el Mundial de Sudáfrica. Siempre con equipos muy fuertes, con jugadores destacados, con los mejores del mundo, ¿no? Como se dice habitualmente. Con el diario del lunes o después del Mundial de Qatar, por lo menos así lo vivimos nosotros, no sé cómo lo vivirás vos. Todos los mundiales que no salimos campeones fueron como una precuela o un paso necesario para poder ganar el mundial que ganamos. No, pero bueno. No, para vos no. Ustedes lo viven así. No, para mí no. Ojalá me hubiera tocado a mí. ¿Y qué pensás que le faltó a esas selecciones, el 98, el 2002 o el de Sudáfrica? Y posiblemente ser más equipo. No sé si... Sí. Teníamos muy buenas individualidades, pero posiblemente nunca llegamos a consolidarnos como un equipo para poder aspirar o ganar. Siempre llegamos hasta ahí. O sea, buenos jugadores, buenas individualidades. También se tiene, para mí, que dar una cosa que es importante, es
el cómo llegás vos desde lo futbolístico, desde lo físico también. Y así se hace ver también cómo los equipos que mejor llegan, como actualidad de sus componentes, sus jugadores, y eso obviamente encaja en un buen equipo y le va a ir bien. Y efectivamente a la selección en Qatar le fue bien también por eso. ¿Disfrutaste tu primer mundial? ¿Tuviste la capacidad de disfrutarlo, de entender lo que te estaba pasando? De entender, yo creo que cuando se nos terminó, sí. Porque en el momento, y viste, no pienso en qué es lo que me está pasando, sino qué es lo que tengo que hacer. Para que algo también de lo que ahí pase como individualidad y sobre todo como equipo. Y después me di cuenta qué es lo que había vivido en sí. ¿Cuánto hay de suerte, digamos? ¿Esa selección estaba para competir entre los primeros? Sí. Yo creo que, o sea, un poco de suerte tenés que tener. Sí. Tenés que tener. Ahora, hay un montón de otras cosas que, en definitiva, también ayudan a la suerte para que eso pase. Pero vos decías la preparación en los 3 mundiales que jugaste. ¿Llegó bien preparada esa selección? ¿Llegaste bien vos? Yo creo que la del 98, sí. La del 98 llegamos bien preparados. Nos tocó una llave complicada, la verdad. Inglaterra en octavos, Holanda en la Inglaterra en con un gran desgaste, sí, Holanda, después nos cruzábamos con Brasil. Claro, que es quien le gana a Holanda, ¿cierto? Exactamente. Y bueno, obviamente la final con Francia, no era una llave fácil. Era terrible. Pero bueno, digo, tenés que ir y cuando estás ahí sabés que te puede tocar. Y en los demás mundiales, en el 2002 realmente no fue. O sea, no fue mi momento, no era mi momento ni siquiera futbolístico. Físico, futbolístico, estaba quemado, por así decirlo. ¿Mentalmente, físicamente? Sí, mentalmente, físicamente. No había sido un buen año para mí. Había arrastrado mucha lesión y viste, cuando como que no sentís. O sea, el 98 había sido completamente distinto y aparte habíamos tenido un mes y algo de preparación. En el 2002 no. En el 2002 llegamos con 20 y pico de días, fue corto. Pero bueno, más allá de eso, la realidad es que no fue para nada fácil el Mundial. ¿Volvés en tu cabeza a ese mes, a esas semanas, a esos partidos o ya está? No, ya está. Ya está. Son cosas que, en definitiva, pasan porque tienen que pasar y se viven de esa forma. Nunca estoy volviendo para atrás. Te quiero preguntar por el Loco Bielsa. ¿Cuán loco está el Loco Bielsa? ¿Por qué todos los jugadores que son dirigidos por el Loco Bielsa lo recuerdan como un entrenador que deja una huella, que deja una marca? Sí, para mí loco no es. Bien. Más allá de que se le diga loco, es una persona. No tuvo jugador que haya hablado mal, muy poquito. Y yo sí, o sea, te vuelvo a lo mismo, no es algo que a mí me guste o que me gustaba hablar de táctica, pero sí en la relación con el jugador creo que tenía algo que el jugador, obviamente, más allá del dolor que te pueda causar o el dolor de la palabra misma o de lo que te está diciendo, que es esto de ir de frente. Ir de frente. ¿Cómo le llega al jugador? ¿Cómo su palabra le las llega? cosas, claras y directas. Eso lo tenía. Sí, sin dar tanta vuelta. Bruja, otra selección que jugaba muy bien era la del 2006. Un gran momento tuyo, por lo menos uno recuerda que estabas en un gran momento futbolístico y no te convocan. ¿Por qué pensás que no vas a ese mundial? Yo quiero creer por lo futbolístico. Porque bueno, el técnico elige con quién ir o con quién no. ¿Estabas para ir? Yo pienso que sí. ¿Y tenías la expectativa de ir? Y tenía la expectativa porque estaba jugando en el Inter y había tenido un muy buen año. Sí. Y sin embargo Peckerman decide no convocar. Sí, está bien, pero digo, son decisiones, bien, dijo Miguel. Pasó. Pasamos un año y ya llega una selección también muy recordada, que es la de la Copa América 2007, donde jugaste
con Messi y con Riquelme, entre otros, ¿no? Mm. ¿Por qué crees que no jugaron más tiempo juntos? ¿Por qué crees que tuvimos solamente esa Copa América con ese equipo? Qué pregunta. La verdad no sé. No sabría decirte. Sí, como que se estaba dando una transición a un grupo de chicos que venía empujando, obviamente entre ellos Lío, Messi, pero bueno, Di María, el Kun, Sí, el propio estaba Mascherano, Carlitos, ¿no? Mache, o sea, como que había una generación que fue la nuestra, 98, que estaba ya saliendo y quedamos Claro. poco, estaba creo que el Ratón, Ayala, bueno, Hernán Crespo, estaba yo. Estaba Saviola, Estaba, sí, el Pupi, creo. estaba Heinze. Estaba Heinze. Sí, em, pero Gaby vino después. Saviola vino después. Entonces, bueno, nada, y después hubo cambio. Bueno, se va el Coco, entra Diego y como que ahí, nada, ese cambio, obviamente, como me preguntaste de Peckerman, a Diego también toma decisiones y elige, en definitiva. El técnico está para eso. ¿Cómo era jugar con Román adentro de la cancha? Y fácil, fácil. Digo, viste, muchos te dicen, no, porque divino. La realidad es que lo más lindo o lo mejor que te puede pasar es que vos encuentres a alguien que te hace el juego fácil, viste, y que no tenés que estar rebuscándola y la realidad que esa... La selección en general tiene esa clase de jugadores. Después, obviamente, tenés los que juegan fácil, ¿eh? Después tenés perfiles, tenés tipos como Román, como Messi, como Aimar, como D'Alessandro, que juegan, obviamente, a otra cosa. Y después nosotros, ¿no? Que acompañamos. No te colocás Que ahí. acompañamos. No, porque yo, como mi característica, nunca fue de un 10 Claro. puro, clásico. Hablaste de Diego y de las decisiones que toma un técnico. Diego te banca fuerte, ¿no? En las eliminatorias Ujú. para el Mundial de Sudáfrica, que en algún momento, no sé ustedes, pero nosotros como hinchas nos agarró el cagazo la posibilidad de quedar afuera, de no Sí, ir. a nosotros también. Ah, ustedes también. Sí, Perfecto, bien. Y Diego te banca muy fuerte en el Monumental, ¿no? Cuando un sector de la tribuna, porque nunca son todos, obviamente, te puteaba y él se peleaba con la gente y vos demostrabas adentro de la cancha. ¿Cómo fue ese momento y cómo era tenerlo a Diego afuera ahora? Sí, o sea, mi relación siempre fue la misma y nunca cambió y también mi cariño y agradecimiento hacia él. En el momento que fui compañero en Boca, porque era un nene, o sea, en realidad no un nene, tenía 20 años, y él obviamente me ayudó en esa transición. Y en la selección, obviamente con otros años, lo mismo. O sea, mi relación siempre fue la misma y también directa con él. Directa en el sentido que no pasaba por nadie, sino que cosa que tenía que hablar, la hablaba derecho con él. Y sabía también mi sentimiento eh, y mi compromiso, obviamente, con la selección y con él, más que nada. Bruja, fueron muchos años, muchos partidos, muchos viajes, mucha responsabilidad, muchas puteadas, muchos goles, mucha alegría. ¿Qué balance haces de tu paso por la selección argentina? Eh, qué sé yo, para mí, bueno. Para mí, por lo que viví, por los años, yo arranqué en juveniles muy de chico, había una selección infantil, creo, en su momento. Y la realidad que vi todo el proceso del predio, de AFA, Ujú. eh, de cómo se fue desarrollando, las dificultades que había, porque uno dice la selección, y la selección tenía sus momentos y tuvo sus dificultades. Y la verdad que viví años extraordinarios, conociendo gente que aún hoy tengo relación y compartiendo también con futbolistas. Vos me nombrabas a Maradona y bueno, Canigia, no sé, Redondo, eh, Balbo, Sensini,
sparring con la selección sub-17, con Ruggeri en su momento, o sea, un montón de vivencia y de cosas viajes que bueno, que las llevo y las voy a seguir llevando y que en el momento que me encuentro o nos encontramos, compartimos. Y después está obviamente la parte deportiva que a nosotros nos hubiera encantado, y a mí particularmente me hubiera encantado ganar algo con la selección. Y después mi tranquilidad, digo, de haber dado todo, bueno, siempre de dejar todo, más allá de que después, obviamente, las críticas o lo que se pueda decir empañen un poco esa cuestión de mi paso por la selección, pero yo en realidad siempre respondí, nunca me escondí y puse la cara en los momentos que la tuve que poner, así que mi tranquilidad total. Insisto con esto, no es un atenuante, pero después de haber ganado el Mundial de Qatar, uno entiende que todo lo anterior de alguna forma forma parte de esa historia. Bueno, obviamente para ustedes es distinto. Quiero hablar de Estudiantes. Un club que es una escuela dentro del fútbol argentino. No todos los clubes pueden decir lo mismo. ¿Qué significa Estudiantes para el fútbol argentino? Y lo que pasa es que me resulta difícil ser objetivo. Podés no serlo. Y para mí es un club que deja una marca, que tiene una marca dentro del fútbol argentino. De los importantes, seguro. No naciendo con esa aura de club grande, que obviamente eso se puede, qué sé yo, se puede discutir, ¿no? ¿Qué significa la grandeza de un club? Uh-huh. O a qué se lo atribuimos, porque obviamente hay muchas versiones de eso, ¿no? Podemos tener muchas versiones. Para mí forma parte de uno de los clubes sí grandes del fútbol argentino. Y esto que decís vos, una escuela, un club que tiene un grado de pertenencia que pocos clubes por ahí se pueden arrogar, y que lo mantiene en el tiempo sobre todo, ¿no? Te quiero hablar de un estudiante en particular, o por lo menos ahora, que es el estudiante de Sabela, ¿no? Cuando te toca volver en el 2006 con una vuelta que tiene absolutamente todo. Campeonato local, Libertadores y a 2 minutos de ser campeón del mundo frente a uno de los mejores equipos de la historia como era el Barcelona de Guardiola. Cuando arrancamos hablando de Boca decías, bueno, yo era inconsciente porque era un pendejo. Cuando volvés a estudiante ya no eras tan pendejo. ¿Qué te queda de esa etapa? ¿Qué momentos te quedan grabados? ¿Lo viviste con una responsabilidad mayor a otros momentos de tu carrera? Y lo viví con responsabilidad y sabiendo esa responsabilidad, ya no de la inconsciencia, sabiendo lo que se esperaba. Yo sabía que volvía, Y, ¿A qué volvías? Y volvía, digo, a levantar la vara de un club que muchas veces se conformó en el último tiempo con poco, ¿no? Cuando tuvo la posibilidad lo hizo y fue por más. Y yo sabía que eso se podía repetir. En los 60, bueno, vivió un ciclo increíble. En los 80 podría haber sido un poco más, 82, Estudiantes de Bilardo. Y bueno, del 2006 para adelante entendía de que, porque lo había visto y había compartido, que había una buena base de chicos, y lo que tienen los campeonatos en Estudiantes es esto, un hilo conductor que son los jugadores de inferiores. En los 60, la tercera que mata. En los 80 hay una fuerte camada con Camino, el Bocha Ponce, Guñali, el Tata Brown, Miguel Russo, claro, Patricio Hernández, que después lo venden. Había un fuerte... El corazón era muy fuerte de inferiores. Y en esa etapa que yo vuelvo, también pasó lo mismo con Marcos Angeleri, con Pablo Lugercio, Pavone, Agustín Alaye, etc. Y bueno, y ahí empezar a construir para no medirnos con la media del fútbol argentino, sino que, bueno, mirar un poco más para arriba, qué es posible, ¿no? Viste que muchas veces cuando te
estás ahí y que no, como que la media tuya, viste, lo que vos vas viendo, no mirás nunca para arriba porque si esto es imposible, Claro. ¿cómo llegamos ahí? Alejar el arco. Exactamente. Y bueno, el proceso estuvo puesto ahí, el foco ahí. Che, ¿y ser más consciente implica ser menos feliz, disfrutarlo menos? Mucho O sea, menos. disfrutabas más cuando eras un Sí, pibe cuando que era un no se pibe. jugaba nada Sí, olvídate, sí, que sí. ser la bruja Verón que volvió estudiante para ser campeón. Sí. No pude relajarme nunca. Cuando me relajé me retiré. Ok. Te quiero preguntar por Sabela, che. También un tipo muy querido por el fútbol argentino, una selección muy recordada, un estudiante muy recordado. ¿Qué tenía Sabela? Y Ale era un tipo muy bueno, muy bueno. Eh, una persona que sabía mucho. Yo, de hecho, Alejandro lo tuve en el proceso de selección Claro, en 98 porque era ayudante de ayudante de pasarela. pasarela. Y siempre hablábamos de estudiantes. Y cuando pasa lo que pasa en el 2009, que llega y demás, obviamente que hablamos un montón antes, porque me preguntaba a ver yo qué quería hacer y demás. Y Alejandro es una persona digo, o sea, que le entra al jugador desde su sentimiento, ¿viste? De lo que transmite. No es no era una persona fría, sino que te hacía sentir parte, ¿viste? En este caso de estudiante, cuando hablaba de lo que había vivido, que él nació en River, se adoptó a Estudiantes y bueno, y eso que muchas veces parece sencillo de comunicar o de expresar, por ahí es sencillo, pero tiene un grado de dificultad a la hora de, bueno, te abrazo para que seas parte de. Entonces, esa parte, Alejandro, esa sensibilidad, Alejandro la tenía, más allá de su conocimiento del fútbol, pero era una persona muy que te hacía parte. ¿Qué tiene la Copa Libertadores, che? Te tocó jugar la Champions League, te tocó jugar todos los campeonatos prácticamente. La Copa Libertadores tiene algo particular, una dificultad extra, no sé qué Sí, es. bueno, eso. La dificultad de que jugás en el llano y el otro miércoles estás jugando a 4.000 metros. Eso no existe en ninguna parte. En Europa es lo mismo en todos lados. O sea, lo que cambia es el país, pero después no es que vas a 4.000 o, no sé, No, claro. jugás al lado del desierto. O sea, cosas que acá te pueden pasar. Y te hacen sentir aparte. No es que en Europa muy protocolar, viste, está todo bien armado, llegás al mismo lugar, pero No te por tiran ahí, pitardos en petardo en la claro, en la concentración. calle o llegás al estadio y no tenés agua caliente, viste, ese tipo de cosas que pasan acá nada más. Dijiste, nunca pensé en ser técnico y me acabas de decir, cuando me relajé me retiré. Ujú. ¿Cómo surge la idea de ser dirigente y cómo fue enfrentarte a una lista que llevaba a Bilardo como vicepresidente? No fue fácil, la realidad que no es fácil porque no hay lugar para formarte, no había un lugar como para decir, che, yo quiero esto, me quiero formar, quiero estudiar en relación a lo que voy a hacer. No había. Es a los tumbos, hoy hay. Exactamente, hoy hay un poco más. Por ahí tenés algún curso, bueno, de hecho, no sé si FIFA, UEFA tienen algo, pero más para la gerencia, manager y demás. Posiblemente hay más información. Yo en ese momento, lo que fui haciendo, sí, en los lugares que estaba, ya más grande, cuando yo ya veía que quería pegar la vuelta y lo que me interesaba era, en realidad, toda la organización por fuera del fútbol, lo que pasaba dentro del fútbol, lo que pasaba dentro de la cancha, con el técnico y demás, sino que me importaba más todo lo que pasaba alrededor y por ahí tener, sí, alguna charla con, no sé, con algún gerente de marketing, con algún gerente general del club o el gerente del club. Y bueno, a partir de ahí como que fui tomando un poco nota de lo que pasaba. Obviamente no iba a ser posible acá en Argentina, cosas que ellos están acostumbrados y que nosotros acá no, pero bueno, teniendo una idea, porque creía que el fútbol en algún punto en Argentina siempre estuvo atrás de todo. Y
Y hoy posiblemente de a poco se va viendo, o sea, vas viendo más el manager en un equipo cuando antes no, hace 3 años, 4 años. Entonces, todas cuestiones que veía del organizativo que le podían hacer bien al club en una parte y al fútbol también en otra. Hago un paralelismo con Román porque son dos ídolos de un club que deciden ser dirigentes y un poco se arriesga esa idolatría, ¿no? Porque, bueno, te volvés a someter públicamente al cariño o al repudio del hincha en función de una serie de resultados. ¿Cómo llevas eso? No, siempre lo llevé bien, siendo consciente de que obviamente me iban a catalogar o juzgar porque no es normal que un jugador sea presidente del club o dirigente de un club y siempre se pone en esto en tela de juicio su formación. Su capacidad, ¿no? Como Exactamente. jugador, un fenómeno. Exactamente. Entonces, bueno, era algo que podía pasar, pero yo confiaba no en mi capacidad de entender o saber de números del club o de marketing en el club, más allá de ideas vagas que tenía, sino de formar equipo. Ujú. Y eso realmente para mí es el diferencial de la gestión. El poder individualizar, más allá de que te podés equivocar, porque de hecho yo en mi primera gestión se me fue mitad de comisión directiva. Evidentemente había algo que no ¿Por un tema andaba. político se fueron o Por un tema político, de gustos, de estar de acuerdo, de ideas también, de cómo llevar, de cómo hacer. Pero son, viste, temas hasta normales. Pero bueno, en esto de conformar equipo, de hacer equipo, la realidad es que esa primera gestión o primeras 2 gestiones fueron muy buenas, porque fue lo que hizo que el club redujera mucho su deuda, de que se vaya acomodando, de empezar de a poquito a profesionalizar ciertas áreas que eran necesarias. Entonces, bueno, de a poco como que el club se fue acomodando. Volviendo, para mí lo principal es esto, de formar equipos y sobre todo de delegar, ¿viste? De que trabajen, porque en sí el club es un ministerio, es enorme. Tiene un montón de aristas y de cuestiones y de cosas que, ¿viste? Yo no las abarco, sino que tengo que tener a alguien que lo lleve adelante y Sí, confiar sobre todo. como en cualquier gran organización, Sí, ¿no? O seguro. sea, no podés hacer todo. Seguro. En estos 11 años como dirigente de estudiantes, desde tu primera presidencia en el 2014 hasta la actualidad, ¿tuviste intenciones de ser presidente de la AFA? No. ¿Intenciones? Sí. No. No, nunca. No, nunca. Nunca quisiste. No. Y tu discusión, digamos, pública con Chiqui Tapia viene de antes, pero se intensifica con el tema del Assad. ¿Cuáles son los puntos de desacuerdo más profundos? Yo no sé si tengo una discusión con Tapia. Yo sí sé que tengo ideas que posiblemente hoy no encajen o cuadren en el fútbol argentino, pero porque, bueno, la manera por ahí de gestionar es distinta a la que yo tengo pensado o a la que a mí me gustaría. Pero no sé si tengo ahí una discusión. Nunca discutí, hubo más chicana, viste, cosas, cuestiones. Sí, no, y en de los medios opinión. se maximiza mucho. Exactamente. También, ¿Y después lo otro me dijiste? no, eso. ¿Cuáles son los puntos de desacuerdo? Si tiene que ver con la SAD o si tiene que ver con otras cosas más profundas. Pero yo desacuerdo, no, yo, qué sé yo, algo general. Y digo, para mí el fútbol argentino tiene un potencial enorme. Y en muchos aspectos, no solo en lo que pasa dentro de un campo de juego, sino lo que genera el fútbol en general, en todos. Ahora, Bruja, un club como Estudiantes, con historia, con identidad, ordenado en cuentas, ¿por qué pensás que debería cogestionarse con capitales privados? Porque básicamente necesita crecer el club. Y como está hoy, lo llevamos a un límite. Más de eso. No hay forma de aumentar. No, a no ser que, no sé, en esto, en la manera de gestionar de AFA, se pueda generar algo como para que el club, yo te digo el club de Estudiantes, yo saco los demás, pueda crecer. Y no pueda crecer, hagamos una tribuna, no. O
sea, un club, si lo llevamos al lado social, nosotros tenemos 21 disciplinas, o sea, tenemos colegio, tenemos un fuerte arraigo social, trabajamos mucho dentro de la ciudad. Tenemos obviamente hoy un proyecto andando hicimos la presentación de una universidad, o sea, el club es muy amplio. ¿La Universidad de Estudiantes de La Plata? Universidad del Deporte, no de Estudiantes de La Plata. Ok. Universidad del Deporte. Entonces, digo, necesitas recursos. Y podríamos tener mucho más deportistas y podríamos meter mucha más gente en un estadio. Pero lamentablemente el recurso es muy corto hoy. ¿Y cómo quedó el intento de acuerdo con Foster Gillett? No, quedó en eso. Tuvimos charlas ida y vuelta y la realidad es que no llegamos nunca a ponernos de acuerdo, más allá del acuerdo que presentamos en asamblea, que fue de un préstamo, y bueno, en este caso lo que él hizo con Medina, que después llegó a Estudiantes. Te escuché decir en alguna entrevista que hoy, así como están las cosas, el club no es realmente de los socios, ¿no? ¿Por qué pensás eso? ¿O por qué, digamos, uno podría entenderlo así? ¿Cómo no es realmente de los socios, el club? Que los clubes, digamos, en esta cosa que se dice, los clubes son de los socios. Sí. No, ¿me estoy equivocando con la pregunta? No. Ah, No, estaba pensando. ¿son de los socios los clubes o no realmente? El socio paga su cuota y elige la dirigencia. O sea, ¿quién lo va a representar después? Qué sé yo, hay muchas cuestiones que no pasan por la decisión del socio, sino que pasan por la dirigencia y obviamente en este caso, por decisiones de AFA. ¿Y hay ámbitos, instancias donde el socio puede participar de esa discusión o cada vez son menos? Sí, hay. No, están las asambleas. Nosotros hacemos también por ahí reuniones un poco más acotadas, no tan amplias, para conocer, para ver. O sea, a ver ahí. Y digo, en alguna parte, más allá de que el socio paga su cuota y demás, como que las decisiones siempre van a un tercero, en definitiva, porque o es el manager, o es el gerente, o es en este caso, la Secretaría de Fútbol y el presidente, en definitiva. No es que el socio está constantemente Sí, no es un plenario permanente, una asamblea permanente. Exactamente. Me lo dijiste un poco fuera del aire, pero lo traigo acá. Cambió mucho el fútbol, cambió mucho el lugar del futbolista, cambió mucho la dinámica de un partido. ¿A partir de qué pensás que sucedió eso? ¿Por qué pasó eso? ¿Podría jugar en este fútbol? Sí, podría jugar, empiezo de atrás, podría jugar. No sé si me divertiría tanto. Ok. ¿Qué es lo que cambió? Y bueno, cambió un poco la modernidad y también el estilo, sobre todo, el estilo de fútbol que hay hoy. ¿En qué momento cambió? Y no sé, muchos por ahí se lo achacan a Guardiola, y a partir de ahí hubo toda una corriente donde empezó a cambiar. Pero, por ejemplo, nosotros... ¿Qué es lo que cambia? ¿Que prevalece el esquema por sobre la capacidad del futbolista, digamos, así a grandes rasgos? Sí. Sí, básicamente sí. Y como que pierde algo natural, que es la condición del jugador de decidir en el momento, ¿viste? Y es algo más mecánico, digamos. Y por momentos sí, más allá de que, ¿viste?, muchos apuestan o dicen que no, pero en realidad sí. ¿Con qué soñás, Bruja? ¿Qué te queda? ¿Mirás para adelante y qué te gustaría que pase? ¿Cuál es así una aspiración que todavía queda pendiente? Y bueno, varias. No sé, de lo familiar, tengo una hija y verla crecer lo más posible. Tengo una hija chica de 8 meses, tengo 2 hijos, Deyan y Yara, ya más grandes. Desde lo profesional, como te decía, ver a mi club crecer, y que el fútbol en realidad tome también protagonismo, no solo en lo que es
una copa o un campeonato, sino que creo que hoy la Argentina tiene un problema muy, muy grave que no parte solamente de lo económico, sino de lo social. Lo vemos nosotros en los clubes. ¿Y por qué te digo los clubes? Porque yo pienso y veo que los colegios, las instituciones han perdido el protagonismo por ahí que tenían, y esa red de contención, la última barrera hoy la tiene el club. Y el club puede ser la llave como para empezar a cambiar algo tan importante que es este tejido social, ¿no? ¿Por qué? Porque yo por ejemplo vengo de un colegio público. Yo crecí en un colegio público, y en colegio público iba el chico que tenía mucho y aquel que tenía muy poco. Y hoy eso en un colegio público no lo encontrás, porque el que tiene mucho lo manda a un colegio privado. Y el club tiene hoy eso, porque al chico que tiene mucho y al que tiene poco, si le gusta jugar al fútbol, los encontrás en un club. Eso sigue pasando. Eso sigue pasando y va a seguir pasando. Y es algo que el fútbol puede aprovechar y puede ayudar a cambiar esta dinámica fea que para mí tiene hoy la Argentina. La última, ¿le tenés fe a la selección el año que viene en el Mundial? Siempre hay que tenerle fe a la selección. ¿Vos cuánto tiempo le tuviste fe? No, bueno, ¿ves? Toda la vida. Siempre que veía, le tenía fe, Creo le tenía que hubo fe. un solo Mundial que llegamos sin mucha expectativa, que es el de Rusia. Puede ser. A Pero todos siempre, los demás, ahí está. ¿ves? estaba convencido Ahí que está, salíamos ahí campeones. está. Y bueno, ¿y qué pasó en Qatar? Alguna vez, iba a tarda en dar. llegar y al final Eso. hay recompensa. Tenemos un regalo para vos de los amigos de Penguin. Tenemos la biografía oficial de Scaloni, el técnico que hizo feliz a un país de 2 partidos como interino a levantar la Copa América y el mundo. Así Bien. que si te interesa, Bruja, Gracias. muchísimas gracias. No, gracias a Te vos. agradezco mucho por pasar por Gelatina, che. No, gracias, en serio. Te deseo Un la mejor placer. de las suertes, salvo cuando jueguen contra Boca. Bueno, dale, trataremos. Ha pasado Juan Sebastián, la Brujita Verón, acá por Industria Nacional. Me quedo a cerrar el programa. Estás viendo Industria